Bien, los primeros organismos vivos, las bacterias, hace 4.000 millones de años atrás, o 3.500 millones de años atrás, eran bacterias autótrofas, las cianobacterias, ¿no? Y que luego cambiaron su modo de nutrición y se transformaron en heterótrofas. Habíamos hablado de la atmósfera primitiva, que carecía de oxígeno, ¿no? Todo esto ya lo vimos. Cianobacterias, o sea, estas bacterias que eran fotoautótrofas y eran aerobias, ¿sí? Respiraban oxígeno, pero las primeras eran anaerobias, justamente como no había oxígeno en la atmósfera, podían sobrevivir. Al aparecer bacterias que utilizaban oxígeno, cambió la atmósfera primitiva y se fue más pareciendo a lo que conocemos hoy en día. Y habíamos visto también los diferentes tipos de fotosíntesis que existían, ¿no? La oxigénica, la anoxigénica, dependiendo de los compuestos que utilicen, ¿sí? Bien, entonces, como dice el texto, la liberación de oxígeno, que era cada vez mayor como resultado de estos organismos fotoautótrofos que eliminaban oxígeno, se fueron creando las condiciones propicias para que evolucionaran todas las células, tanto autótrofas como heterótrofas, y que se transformara la atmósfera actual que conocemos. La respiración aeróbica siempre es mucho más eficaz que la anaeróbica, porque desintegrar un compuesto como oxígeno siempre es mucho más beneficioso en el sentido de que puedo aprovechar más su energía, ¿sí? Que si lo hiciera con otro compuesto, por ejemplo, un fosfato, ¿no? O un sulfato, ¿sí? El oxígeno tiene más energía acumulada, por así decirlo. Bien, como consecuencia de esta fotosíntesis oxigénica, dice el texto, la liberación de grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, producida por estas cianobacterias que hacían fotosíntesis, cambió toda la historia evolutiva de los seres vivos y la historia de la Tierra. O sea, todos los seres vivos modificaron el ambiente en donde viven, pero la consecuencia de la fotosíntesis tuvo un impacto a escala del planeta. O sea, una cosa es que esas bacterias hayan modificado el clima del lugar en donde vivían. No sé, supongan que vivían en Oceanía. Pero no solamente eso, se fue modificando todo a nivel de todo el planeta Tierra, ¿sí? No solo una parte. Porque aparte de estas bacterias se empezaron a proliferar en otros lugares del mundo, no se quedaron estancadas en un continente, ¿sí? El oxígeno se acumuló en la atmósfera primitiva y cuando este gas, o sea, el oxígeno, alcanzó más o menos el 1% del nivel actual, empezó a reaccionar, empezó a combinarse con otros gases de la atmósfera y junto con la radiación ultravioleta y parte de ese oxígeno se formó el ozono, ¿sí? Que justamente constituye lo que conocemos como la capa de ozono, que le permitió una protección extra al planeta Tierra para evitar sustancias o compuestos que dañen, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, ¿no? Es eso lo que hace la capa de ozono, que medio habíamos charlado un poco del efecto invernadero. Con el tiempo entonces fue posible que muchos organismos dejaran los fondos marinos y colonizaran aguas más superficiales en los océanos, las zonas costeras y muy posteriormente la tierra directamente, ¿no? O sea, que ya no dependieran del agua exclusivamente. Bien, más o menos como a líneas generales fue eso lo que pasó y estuvimos charlando. ¿Alguien tiene una duda? ¿O más o menos vamos Profe, bien? Sí. me acabo de dar cuenta que te veo. Tanto tiempo. Ay, hola, sí, sí. Ustedes ven el Power, ¿no? Sí, Sí. sí. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Gracias, sí, sí. Estaba viendo el Power y de la nada te veo a vos. Me ven a Tanto mí. tiempo. ¿Cómo va? Sí, acá estoy. Ya, no prendo la cámara porque es muy feo lo que hay del otro lado, o sea, yo, pero bueno. Bueno, Ay, profe, sos una malvada con vos misma. no, lo digo en chiste, yo me banco a mí misma, el tema es que ustedes me tienen que bancar, eso no es ser malvada, es ser realista. Es Sí, un amor, la persona. yo sé, yo ya lo sé eso, yo ya lo sé. Yo soy genial, pero bueno, se la recreía de la profe. No pasa nada.
No, a veces no prendo la cámara porque, no sé, yo vivo en un búnker, literal, la casa en donde estoy, no tengo señal en casi ningún lado. O sea, para hablar por teléfono normal me tengo que ir al patio. Es el único lugar donde tengo señal. Después sí me tengo que hablar por WhatsApp porque no va. Y últimamente no sé por qué, no sé si hay problemas en la zona, pero el internet andaba más o más. Entonces a veces apago la cámara porque se me colapsa, si no sé por qué. Y bueno, a veces la tengo apagada por eso. Pero no, hoy al parecer está andando bien, por eso la aprendo. Yeah. Bueno, listo. Entonces, leemos el texto. Dice, por otro lado, o sea, además de todo esto que vimos, toda la acumulación de oxígeno en la atmósfera intervino en el metabolismo de las células, o sea, en el comportamiento interno de las células, y favoreció a la diversificación de nuevos organismos dependientes del oxígeno para realizar sus funciones metabólicas. O sea, como yo soy un organismo que utilizo el oxígeno, cuanto más oxígeno disponible haya, mejor para mí, me resirve. No solamente puedo vivir en el agua, sino que como el oxígeno también está presente en la atmósfera en general, puedo tranquilamente evolucionar, como si fuera una decisión mía, ¿no? Pero bueno, evolucionar y salir del agua, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. Bien. Entonces, ¿puedo pasar a ser de un organismo unicelular a ser un organismo pluricelular? Sí, de hecho, mejor. O sea, soy un organismo más complejo, evoluciono para ser un organismo más complejo, mejor todavía. ¿Por qué puedo evolucionar? Porque tengo oxígeno disponible que me permite esa evolución. Si yo respiro oxígeno y de pronto tengo mucho oxígeno para poder respirar, me voy a desarrollar mejor, lógicamente. Estamos hablando a lo largo de miles de generaciones, no es de un día para otro, obvio. Bien, aumentó el número de organismos aerobios, o sea, los que respiran oxígeno, pero disminuyó el número de anaerobios. Lógicamente, si yo tengo mucho oxígeno en la atmósfera y soy un organismo que no respira oxígeno, me voy a morir, obvio, me voy a dar para atrás, ¿sí? Si los organismos anaerobios van muriendo, no van dejando descendencia, por ende va a llegar un momento en donde van a desaparecer. ¿Se entiende eso, no? O sea, funciona así la cosa. El incremento de oxígeno habría provocado una crisis en la biodiversidad de esa época, que recibió un nombre particular, se llamó la catástrofe del oxígeno, porque ese gas era tóxico para los organismos anaerobios, que en ese momento eran muy predominantes. Esto más o menos lo estuvimos charlando también. Si hay muchos organismos que no necesitan del oxígeno, de hecho que el oxígeno es tóxico para ellos, y de pronto empieza a haber mucha cantidad de oxígeno, y me va a ser perjudicial, obvio. Entonces, chao, chimpón los organismos anaerobios. Y esto va a producir que cada vez haya menos cantidad hasta desaparecer, y si hay menos organismos anaerobios, significa que hay más organismos aerobios. Esto produjo esta catástrofe porque disminuyó drásticamente los organismos anaerobios y creció los aerobios. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero espero que se entienda aunque sea la idea general. Bien, dice el texto. Asimismo, conforme aumentó el oxígeno en la atmósfera, el dióxido de carbono disminuyó desde un 75% cuando el planeta Tierra se originó, hasta menos de un 25% hace unos 3.500 millones de años, ¿sí? O sea, disminuyó de un 75 a un 25% en un par de millones de años. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, gracias a registros fósiles de los estromatolitos, que nosotros los vimos en las imágenes, eran esos acúmulos de bacterias, ¿sí? Se les hicieron diferentes estudios y gracias a eso se pudo comprobar la cantidad de dióxido de carbono que tenían esos estromatolitos, ¿no? Bien, y se supo que como aumentaba la cantidad de oxígeno tenía que disminuir la cantidad de otro gas, porque sabemos que los gases ocupan espacio. Disminuyó el de dióxido de carbono. Y también el dióxido de carbono siguió descendiendo hasta llegar al valor actual que se mantiene en el planeta, que es 0,03%. Imagínense que la gran mayoría de los seres vivos respiramos oxígeno, ¿no?
Si hubiera hoy un valor muy grande de dióxido de carbono, no existiríamos todas las especies, incluidas nosotros, obvio. No existiríamos porque no podríamos consumir oxígeno. Y no habría mucho oxígeno disponible para que todos podamos consumir, ¿no? Así que, nada, esto nos súper, hiper favoreció, porque gracias a la disminución del dióxido de carbono y el aumento del oxígeno, se diversificaron las especies hasta encontrar todas las que conocemos hoy en día. Y todos los fósiles, que no conocemos, pero que sabemos que existieron. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Otro dato importante, en ese momento, los orígenes de la Tierra, o un poco después, si había mucho dióxido de carbono, ¿a quién le favorecía el dióxido de carbono? ¿A qué ser vivo que utiliza el dióxido de carbono para realizar sus procesos? ¿Qué planta ¿qué ser vivo utiliza el dióxido de carbono? A los quimio. No, bueno, pero está cerca. ¿Quiénes eran los organismos autótrofos? El más común de todos, el más conocido. Un árbol. Un árbol. ¿Qué es un árbol? ¿El gusano? ¿Cómo gusano? No. Las plantas, claro. Las plantas son los organismos autótrofos que utilizan el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, ¿sí? Y gracias a eso, poder producir glucosa y alimentarse, ¿sí? O sea que en un planeta en donde hay mucha cantidad de dióxido de carbono, me favorece a las plantas. Probablemente haya habido una gran población de vegetales, ¿sí? O sea, porque tengo mucho dióxido de carbono disponible, pero probablemente las plantas proliferaron súper un montón, plantas, árboles, arbustos, pastos, flores, lo que ustedes quieran, porque tengo mucho dióxido de carbono para utilizar para la fotosíntesis, ¿sí? A medida que se fue equilibrando, ese dióxido de carbono fue descendiendo, las plantas dejaron de producirse en grandes cantidades porque ya no tenían tanto dióxido de carbono disponible, y además empezaron a aparecer otros organismos que probablemente se alimentaban de las plantas, hasta llegar a una especie de equilibrio como estamos hoy, de equilibrio entre comillas, ¿sí? Ok, bien. Acá dice, el dióxido de carbono se fija gracias al proceso de fotosíntesis. Además, este gas es uno de los responsables del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque hace aumentar la temperatura de la Tierra, ¿sí? Ya que, gracias a que retiene los rayos del Sol. O sea, cuando el rayo del Sol llega a la Tierra, se combinan, vamos por decirlo así, con el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono hace que se retenga de este lado de la atmósfera, o sea, del lado adentro. Y eso nos permite que nosotros tengamos una temperatura estable. Si nosotros no retuviéramos ningún rayo del Sol, el planeta sería congelado, ¿no? Sería, ya a Marte le pasa eso, a Marte le pasa eso. No tiene ninguna capa alrededor que proteja lo que hay dentro del planeta, por ende es un planeta muy frío, no tiene nada que le aguante la temperatura, ¿sí? Así que el dióxido de carbono quizás no sea muy bueno para poder respirar, para nosotros que no lo utilizamos, para las plantas sí, pero nos sirve igual porque nos hace retener el calor. Sin ese calor moriríamos todos congelados, básicamente, no habría vida, no habría agua en estado líquido porque estaría congelada, etc. Al disminuir el dióxido de carbono, la temperatura terrestre disminuyó a los valores adecuados para la vida que conocemos en la actualidad. Eso, los que estuvimos charlando. Y acá, no llegamos todavía. Pensé que teníamos una fotito del efecto invernadero, pero igual la habíamos visto hace un tiempito. ¿Alguna duda o pregunta de esto que acabamos de ver? ¿O más o menos se entendió? Se entendió, profe. Se entendió. Bien, en líneas generales. Ok. Y ahora pasamos a esto que es la nutrición en los vegetales, porque el año que viene ustedes van a ver la nutrición a nivel de del resto de los individuos, pero este año vamos a aprender un poco la nutrición vegetal, lo básico,
¿sí? En segundo ven fotosíntesis bien desarrollada. Pero para arrancar, ¿no? Obviamente sabemos que los vegetales son seres vivos, y si son seres vivos están compuestos de células, y si recordamos los niveles de organización, todas las células juntas forman tejidos, los tejidos forman órganos, etc. En el caso de los vegetales no existen órganos, o sea, sí se les llaman algunos órganos, pero son más estructuras más que órganos. Y obviamente hay muchísimos tejidos, ¿no? Tejidos vegetales, tejidos radiculares, que son los de las raíces, tejidos florales, que son los de la flor, ¿sí? Y obviamente si yo soy un organismo que tengo tejidos y tengo células, necesito repararlas, mantenerlas, alimentarlas, eliminar los desechos, y etc. Para todo eso, los vegetales intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Obviamente, eso es lo que hacen todos los seres vivos. Entre la materia y energía que intercambia, obviamente están los alimentos. Los alimentos que incorporan las células y los cuales desechan las células. Y a eso se le llama nutrición, ¿sí? Ese es el nombre que reciben. Dice el texto, los nutrientes o las materias primas nutritivas, lo podemos llamar como querramos, que se encuentran en el aire, el agua y el suelo, y en otros organismos vivos o muertos, deben ser transformados por los seres vivos en sustancias para ser utilizadas para esa estructura. A ver, si yo como una pata de pollo, mi célula no lo va a poder incorporar, porque la célula es ínfimamente pequeña y la pata de pollo es enorme, un cacho de carne enorme. Entonces, para que la célula lo pueda aprovechar, esa pata de pollo tiene que sufrir una serie de modificaciones para llegar a ser estructuras tan pequeñas que las puede incorporar la propia célula. Y eso pasa en todos los organismos, ¿no? O sea, pasa exactamente igual en todos. En las plantas pasa eso, o sea, las plantas pueden elaborar la glucosa, ¿sí? Para incorporarla en sus células. Pero, por ejemplo, si yo les echo agua, no pueden incorporar el agua propiamente dicha. Lo que sí pueden hacer es incorporar la molécula de agua, ¿ok? Que es la que tiene el tamaño necesario para ingresar a las células. ¿Se entiende? Este proceso mediante el cual los seres vivos transforman esos alimentos para ser incorporados se llama síntesis, ¿sí? Particularmente en los vegetales se da la síntesis más importante, justamente es el proceso de fotosíntesis, en donde directamente crean el alimento, ¿sí? Porque son organismos autótrofos. Bien, como todos los organismos necesitan energía para realizar todas las funciones de síntesis y las de no síntesis también, esta energía la van a extraer de los nutrientes gracias a un proceso que se llama oxidación, en donde interviene el oxígeno. El oxígeno, por ejemplo, nosotros lo captamos por la respiración y lo llevamos a las células. Ahí actúa combinándose con diferentes sustancias, provocando, como dice el texto, la liberación de la energía química que están contenidas en esas sustancias. Por ejemplo, si yo tengo glucosa, ¿sí? Gracias a incorporar el oxígeno se va a unir a la glucosa, la va a oxidar, y va a permitir que la glucosa se separe en miles de porciones más pequeñitas para que la célula pueda incorporarla, ¿sí? Pero ¿qué pasa en las plantas? ¿Tienen oxígeno las plantas? Sí, dentro de su interior tienen oxígeno. Respiran dióxido de carbono, pero no nos olvidemos que el dióxido de carbono está compuesto por carbono y oxígeno. Ahí tenemos el oxígeno que necesitamos, ¿sí? O sea que, aunque incorporemos dióxido de carbono, tenemos que romper la molécula de dióxido de carbono para obtener el oxígeno para la oxidación, ¿sí? Es medio un chino, yo ya lo sé. Pero la idea general es esa. Necesito oxígeno para producir la oxidación, justamente como su nombre lo indica, para romper los nutrientes e incorporarlos a la célula.
todos los organismos vivos en algún momento tienen oxígeno en su cuerpo, salvo que seas una bacteria anaerobia. Ahí no, se utilizan otros compuestos. Pero el resto, todos usamos oxígeno. Lo sacamos del aire, lo sacamos del agua, lo sacamos del suelo, lo podemos sacar de nutrientes. Si somos plantas, la sacamos del dióxido de carbono, que tiene oxígeno. Si somos otro tipo de organismos vivos como nosotros, la incorporamos del aire cuando respiramos. La cosa es que tenemos que tener oxígeno, ¿sí? Recordemos, porque esto ya lo aprendimos, los nutrientes se pueden dividir en sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. ¿Se acuerdan de esto, no? Las sustancias orgánicas se pueden emplear como materia prima o como fuente de energía, y eran las que forman largas cadenas con oxígenos, ¿sí? Y por lo general son las que se utilizan como alimento de los seres vivos. Las sustancias inorgánicas no se utilizan como materia prima para formar alimentos, o sea, como alimento en sí me refiero, ¿no? Pero sí se pueden utilizar para combinarse entre sí y terminar formando sustancias orgánicas. ¿Ok? Bien, y no tenían largas cadenas de oxígeno, sino eran cadenas o muy cortitas o directamente no tenían los oxígenos unidos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Todo esto lo habíamos visto más atrás, lejos en el tiempo, pero bueno. ¿Alguna duda? ¿O venimos bien? ¿Va mucha información? Venimos muy bien. Venimos muy bien. Aunque en algún momento me fui de la clase sin querer. No pasa nada. Si es mucha info, voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Yo no me doy cuenta. Me avisan. ¿Ok? Creo que todos se fueron a dormir. Bueno. La veo acá, caminamos ahí. Martu que habló. No, profe, estamos acá. Ah, bien. Bueno, porfa, si es mucho, avíseme que vamos más despacito, ¿sí? Pero bueno, muchas de estas cosas ya, por ejemplo, esto de las sustancias ya lo conocíamos. Perdón que hay mucho texto, lo que pasa es que no sabía qué foto poner de acá. Perdón. Bueno, esto también ya lo sabemos. Las sustancias son las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, ¿no? Llamábamos macromoléculas. Otras sustancias inorgánicas, el agua, las sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? La gran mayoría de todas estas que nombramos acá son todas necesarias para que los seres vivos justamente puedan vivir y puedan desarrollarse correctamente. Dijimos entonces también cosas que ya estuvimos charlando, las plantas son las que van a fabricar o sintetizar su alimento, o sea, la glucosa, y lo van a hacer gracias al proceso de fotosíntesis, que significa fabricar a través de la luz. ¿Se acuerdan? Foto hacía referencia al fotón de luz, ¿sí? Es eso justamente, y síntesis es crear o fabricar, o sea, fabricar gracias a la luz. En el proceso de fotosíntesis se toman sustancias inorgánicas como el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, y gracias a un proceso de combinación de esos compuestos inorgánicos, obtenemos sustancias orgánicas, ¿sí? Como la glucosa, para alimentarnos, ¿sí? Toda la fotosíntesis se va a originar, o sea, ¿dónde se va a producir? ¿En qué parte de la planta se va a producir? En las hojas, ¿sí? Siempre se producen en las hojas, salvo que alguna planta en particular, por ejemplo, que no tenga hojas, porque no las tiene, porque es así la planta, o las tiene muy chiquititas, puede darse en el tallo, por ejemplo, ¿no? Hay tallos fotosintéticos. Pero por lo general, si la planta tiene hojas, se dan las hojas. ¿Por qué se dan las hojas? Porque en las hojas están los cloroplastos. ¿Se acuerdan que los vimos cuando vimos las células? Y en los cloroplastos estaba almacenada la clorofila. Su nombre lo indica, ¿sí? Cloroplasto, clorofila. Que es la parte verde de la planta, ¿sí? Todo lo que vemos verde de la planta es porque tiene clorofila. Y la clorofila es la encargada de captar el fotón de la luz. Para eso me sirve. O sea, nada. Buenísimo. O sea, es una de las cosas más grosas que tiene la célula. ¿Sí? Bien. Hasta acá todo repaso. Vemos esta diapo y cortamos y nos enganchamos de nuevo un ratito más.
más allá del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Que eso lo ven bien detallado en segundo, la planta tiene estos pasos que tiene que realizar para poder asimilar y elaborar y almacenar la glucosa, ¿sí? Estos pasos son la absorción, la conducción, la elaboración, la distribución y el almacenamiento. Gracias a todos estos pasos, la planta se puede nutrir desde las raíces, el tallo, las hojas, las flores, las semillas propiamente dichas, y todo lo que se imaginen que conforma una planta, ¿sí? Ya sea un árbol, un arbusto, pasto, plantas herbáceas más pequeñas, plantas que viven arriba de los árboles o abajo, plantas que tienen las raíces expuestas al exterior o enterradas en la tierra, o lo que sea. Un cactus que tiene las hojas modificadas en espinas, por ejemplo, ¿sí? Desde plantas que viven en la selva, en los bosques, en los desiertos, en lugares templados, debajo del agua, ¿sí? O arriba de una montaña. ¿Estamos? O sea, cualquier cosa que nos imaginemos que es planta, tiene todos estos pasos que le permiten distribuir y almacenar todos los nutrientes en todas las partes de la planta, porque si no, ¿cómo llega a la hoja que está allá arriba? ¿No? O sea, tengo que tener todo un sistema que me ayude. ¿Sí? Ahora lo vemos en la segunda parte del Zoom, ¿les parece? Aguántenme un poquito, ya terminamos. Prometo que la otra parte está más copada. Ponele. ¿Sí? Bueno. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Un ratito más. ¿Sí? Dale. Porfis. Buenísimo. Nos habíamos dejado acá. Pasamos entonces a la absorción. ¿Sí? La absorción, como su nombre lo indica, es la incorporación de las sustancias inorgánicas del suelo gracias a las raíces, ¿sí? Estas sustancias particularmente son el agua y algunas sales minerales y vitaminas y cosas por el estilo que están en la tierra que rodean a las raíces. Todo en su conjunto, estas sales minerales y el agua se llama savia inorgánica, o también savia bruta, ¿sí? Porque está como en lo crudo, digamos, es lo primero que estoy absorbiendo, no está elaborada nada ahí, ¿no? O sea, lo observo solo. Bien, si nosotros observamos la raíz, ¿sí? O sea, esto, obviamente, estas son las raíces, ¿sí? Raíces más pequeñitas, raíces más largas, más profundas, más superficiales. Si yo analizo este pedacito de raíz, por ejemplo, y le hago un zoom muy grande, voy a ver este dibujo. No, esto lo voy a ver en la vida real, pero esto es un dibujo, ¿no? Entonces, cada una de estas raíces tiene unos pelitos, ¿sí? Más chiquititos que en este capaz se ve un poquito más, pero las más chiquititas es difícil de ver, igual en una lupa se ve, que se llaman pelos absorbentes. Y justamente por estos pelos absorbentes es donde se va a incorporar esta savia bruta, ¿sí? Cada uno de estos pelitos va a incorporar savia bruta que la va a llevar hasta el centro de la raíz, ¿sí? Para luego ser transportada toda desde la raíz, todo hacia arriba hasta el tallo. ¿Se entiende? O sea, pero es gracias a los pelos absorbentes que hay en esta raíz. Las raíces pueden ser, o sea, por lo general hay un dicho que dice, ¿vieron los árboles? Cuanto más altos son los árboles, más profunda es la raíz y más extendida es la raíz hacia los costados, ¿no? Por lo general, lo alto que tiene un árbol, supongan si tiene 10 metros, es porque tiene 10 metros de raíz hacia abajo y 10 metros de raíz hacia los costados también, ¿sí? Por eso los árboles más grandes son mucho más difíciles de tirar abajo, ¿sí? Eso es lo que dicen, no sé, yo no lo comprobé, digamos, al 100%, pero es un mito. Y no importa si las raíces son profundas o están más en la superficie, todas tienen los pelos absorbentes, porque es una característica de la raíz. Si no tuviera estos pelos no podría absorber nada. Ahora, ¿qué pasa con las raíces que son aéreas? Por ejemplo, las orquídeas, que se agarran de los árboles. Las orquídeas también tienen pelos absorbentes, no hace falta que estén en tierra, ¿sí? Pueden estar agarradas al árbol y esos pelos absorbentes ingresan por la corteza de los árboles, ¿sí?
y ayudan a absorber lo que el árbol ya absorbió, ¿sí? O sea, sirve igual, digamos. Bien, ¿cómo ingresa el agua y los nutrientes? Gracias a un proceso que se llama ósmosis. Es un proceso que se da en la naturaleza muy seguido y en casi todas las células, que justamente es llevar, por ejemplo, yo tengo el pelo absorbente, ¿no? Obviamente está recubierto por una membrana, ¿sí? Un tejido que lo separa de lo de adentro, que vendría a ser esta parte, de lo de afuera, que vendría a ser la tierra, ¿no? Si yo tengo mayor cantidad de agua en la tierra, que es el medio externo, ¿sí? Tengo más cantidad de agua que en esta parte, que es el medio interno, ese agua normal, naturalmente, va a ingresar, ¿sí? Va a ingresar al pelo. Porque la ósmosis es eso. Si yo pongo una membrana y de un lado pongo más agua que del otro, el proceso de ósmosis es justamente que se produzca un pasaje de agua de donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad. Y si yo tengo mayor cantidad de agua en el suelo, en la tierra, por ósmosis normalmente va a ingresar a la raíz porque tiene menos cantidad de agua. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? No sé, capaz es medio complicado entenderlo así. Prometo buscarles un videito que se vea bien, me lo voy a anotar, video de ósmosis, para que se entienda bien, porque es difícil explicarlo sin un video que lo muestre. Bueno, después se lo subo y lo miran, ¿sí? Y si no, me avisan y lo explicamos de nuevo. Entonces el texto dice, la absorción se realiza gracias a un fenómeno físico llamado ósmosis, en donde se produce el pasaje de moléculas de agua, o sea, el pasaje de agua, desde un lugar que tiene mayor concentración de agua hacia un lugar que tiene menor concentración de agua, a través de una membrana semipermeable, ¿no? Las membranas de las células sabemos que son semipermeables porque permiten el ingreso de algunas sustancias y de otras no. Eso lo vimos cuando vimos membrana plasmática de las células. En ese caso, los pelos absorbentes de la raíz actúan justamente como esa membrana, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿O más o menos se entendió? ¿Más o menos? Están conmigo, Más ¿no? o Todavía. Más o menos. Se entendió, se entendió. Bueno, después buscamos un videito de ósmosis y ahí, nada, es más fácil de entender, se los prometo. Pero la idea general es que por los pelitos, ¿sí? Se absorbe el agua con las sales minerales, o directamente lo llamamos la savia bruta, ¿sí? Se absorbe por estos pelitos para ingresar por la raíz y es conducido hasta el tallo, ¿sí? Esa es la idea general, ese es el proceso de absorción. Entonces pasamos al segundo paso, que es el de conducción, porque está buenísimo, yo absorbí la savia, genial, pero si no tengo nada que me conduzca a toda la planta, queda retenido en la raíz, y no me sirve, porque o sea, no puedo desarrollar hojas, ni flores, ni nada, porque no les va a llegar alimento. Bueno, no. Justamente hay todo un sistema de conducción, ¿sí? Una especie de tubos de conducción, dentro de la planta, que van por todos lados, llegan a las hojas, llegan a los frutos, llegan a las flores, ¿sí? Estos vasos de conducción se llaman xilema y floema, ¿sí? Por el xilema, ¿sí? Son justamente vasos de conducción que las sustancias ascienden, o sea, por ellas circula la savia bruta, ¿sí? Por lo general ascienden, van hacia la hoja, van hacia esta hoja, van hacia esta hoja, llevan toda la savia bruta, ¿sí? Cuando se elabora en las hojas la fotosíntesis, ¿se acuerdan que dijimos recién que se hacía la fotosíntesis en las hojas? La savia bruta se utiliza como compuesto prima y se hace la fotosíntesis y obtenemos como resultado la glucosa. Y eso ya no es savia bruta, porque ya sufrió un proceso, ¿no? Ya deja de ser algo como una materia prima, ya es una materia elaborada, ¿no? Es una sustancia elaborada. Bueno, ya esa sustancia elaborada ya no fluye por el xilema, fluye por el floema, ¿sí?
Por lo general, el floema también vuelve a atravesar otra vez toda la planta, porque tiene que llevar el alimento. O sea, ya no lleva las sustancias para elaborarlo, lleva el alimento, ¿sí? Es como si le dijera, yo tengo rutas en el país que solamente van a llevar trigo, la sal que sale de la salina, las cañas de azúcar, o sea, toda la materia prima, ¿no? Prima, digamos, apenas sacada de la naturaleza, ¿sí? Y tengo otras rutas con otros camioncitos diferentes que me llevan las tortas ya hechas, supongan, ¿sí? O sea, ya con todo lo que me transportó en las primeras rutas, elaboré las tortas que me llevan por otras rutas distintas. Y las llevo a todos los pueblos para que la gente consuma las tortas. ¿Se entiende? Son dos rutas diferentes que llevan dos compuestos distintos. Por un lado, la materia prima para realizar esos compuestos, o sea, la savia bruta. Y por otro lado, el compuesto ya fabricado, o sea, la glucosa. En ambos casos viajan por toda la planta, porque justamente la planta se tiene que alimentar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esa savia suba? Porque, o sea, sería genial si bajara, porque baja por gravedad, pero ¿cómo hacemos para que suba, para que ascienda? Bueno, hay un fenómeno físico que se llama capilaridad, que hace que las sustancias puedan ascender. ¿Vieron cuando ustedes abren una gaseosa y ponen un sorbete y empiezan a chupar y el agua sube? Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se genera una fuerza de tensión acá arriba, lo más arriba de la planta que haya, ¿sí? Acá o acá, no importa, en la parte de arriba de la planta se genera una tensión. Y esa tensión va a hacer que suba los líquidos por acá, ¿sí? Tal cual lo que sucede con un sorbete. Si yo genero una tensión en mi boca y genero vacío en mi boca, ¿sí? Ese vacío se va a transmitir por toda la pajita y va a producir que el líquido ascienda. ¿Ok? Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se genera una tensión que produce vacío y gracias a eso el líquido asciende. ¿Sí? Y cuando lo que pasa es que acá hay una tensión que está todo el tiempo. En la pajita yo dejo de absorber y baja de nuevo el líquido. Acá está todo el tiempo funcionando, ¿sí? Además de eso, cuando el agua está ascendiendo por estos tubos, en este caso por el xilema, de la savia bruta, se va a ir como adhiriendo a las paredes del xilema. Entonces nunca deja de subir, siempre está subiendo permanentemente, ¿sí? Por eso dicen, este proceso de capilaridad es una propiedad que tienen los líquidos que les permite ascender por conductos, o sea, en este caso por el xilema, de pequeños diámetros, llamados capilares. ¿Sí? Es como si tuviera muchas pajitas chiquititas juntas, con diámetros muy chiquititos, juntas, ¿sí? Y cada una de esas forma un conducto. Yo uno muchas pajitas juntas, y con eso formo un gran conducto que, no sé, alimenta un elefante que está chupando de todas las pajitas, ¿sí? O sea, esto es lo mismo. Son muchos capilares juntos que justamente tienen donde se produce la capilaridad, ascienden los líquidos y si yo los junto, todos esos capilares, formo un conducto más grande. Y ese es el xilema. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? Acá hay mucha física, obviamente, hay mucha química por la elaboración, así que nada, pensémoslo desde ese punto de vista. Cuanto más pequeño es el diámetro, mayor es la velocidad que asciende. Eso también son cuestiones químicas, son son cuestiones físicas, son leyes físicas, ¿no? Todos estos vasos que están presentes en el tallo, ¿sí? Los vasos de conducción se llaman también vasos cilemáticos, de xilema, o también se los llama vasos leñosos. No me pregunten por qué, ese es un nombre re viejo que ya casi no se usa, pero bueno. Y todo el conjunto de estos vasos se llama xilema. ¿Ok? En el del floema es lo mismo. Se llaman vasos floemáticos, ¿sí? Tienen después otro nombre, en vez de vasos leñosos,
no me acuerdo cuál era el otro que tenía el floema, pero también. Pero lo que se usan son estos, vasosilemáticos y vasofloemáticos. O directamente xilema y floema. ¿Sí? ¿Dudas con lo de conducción? ¿O estamos bien? Sé que Yo estoy bien. ponele. Ok. Sé que es complicado, no se preocupen, esto lo pueden volver a leer, pueden volver a escuchar las clases para entenderlo. Recuerden que no tenemos exámenes de estos, así que yo no les pido que lo estudien de memoria, ¿sí? Obviamente. Pero más o menos que se entienda la línea general, porque cuando ustedes el año que viene vean fotosíntesis, esto lo tienen que tener, no represente, pero tienen que saber cómo llega todo a la hoja para que se elabore la fotosíntesis, ¿no? Así que no, nada. Pero si hay algo puntual que no se entendió, que quieran que repita, me avisan, porfis. ¿Ok? Es muy importante. Bien. Estoy grabando, ¿no? Se está grabando esto. Sí. Bien. Ahora pasamos al siguiente paso, que es el de la elaboración. Acá es donde se da justamente la fotosíntesis, ¿sí? Este proceso que se da en las hojas, a nivel de las hojas. Técnicamente, bueno, acá el texto se realiza en cualquier parte verde que tenga una planta. Sí y no. O sea, sí es verdad que la clorofila está en todas las partes verdes de la planta, pero si la planta tiene hojas, se dan las hojas. Si no tiene hojas, se puede dar en otro lugar, como el tallo, por ejemplo. ¿Sí? Puede darse. Y hay algunas muy poquititas que la fotosíntesis se da a nivel de la raíz, pero son muy poquitísimas. ¿Sí? Por lo general, si tiene hojas, se dan las hojas. Como ya dijimos, en esos sectores donde se da la fotosíntesis están los cloroplastos, ¿sí? Acá, miren, en la foto, esta es una célula, ¿sí? Esta es una célula que tiene típica forma de célula vegetal, y acá adentro están los cloroplastos, que son verdes porque adentro tienen la clorofila, ¿sí? Bien. Ahí está, dentro de ellos hay un pigmento verde que se llama clorofila, y gracias a este se absorbe la luz y se produce la fotosíntesis. Esta es una foto obviamente de un microscopio, ¿no? O sea, acá no se ve el núcleo ni nada de eso, porque son células especializadas solamente en producir la fotosíntesis. No hacen otra opción. Por eso no tienen... Delphi, ahí está. Bájale ahí está, te desactivo el audio, Delphi. Ahí va. Como son células que solamente hacen fotosíntesis, no tienen organelas y otras estructuras para realizar otras cosas, solo hacen fotosíntesis. ¿Sí? Bien, ¿dudas sobre la parte de elaboración? No lo vemos mucho en detalle porque lo ven el año que viene. Pero bueno. Ninguna, profe. Ninguna, perfecto. Genial. Bien, acá hay otra parte muy importante. Ustedes saben, o sea, las hojas, si yo la analizo, está compuesta por muchas capas. La capa más externa se llama epidermis en la hoja. Tal cual nuestra piel, vieron que está compuesta por muchas capas, la capa más externa se llama epidermis, porque significa eso la palabra, la capa más externa de piel. En las hojas, la epidermis tiene unas células especiales, ¿sí?, que juntas, estas células, forman estromas, ¿sí? Estos son estromas, cada uno de estos, ¿sí? Esta es una parte de la epidermis de una hoja que se vio al microscopio. Acá tenemos células, ¿sí? Y tenemos estas estructuras especiales que se llaman estromas. Los estromas están compuestos por un poro, que es esto negro que se ve acá, es un poro, y dos células, que por lo general tienen forma así como de C o de riñoncito, que se llaman células oclusivas. ¿Qué es lo que hacen? Estas células pueden acercarse, y cuando se acercan cierran el poro, o alejarse, y cuando están alejadas queda el poro abierto. ¿Sí?
¿Para qué me sirven estos poros? Bueno, si la planta tiene acumulada, por ejemplo, mucha temperatura, ¿sí? Porque es verano y está a pleno rayo del sol, si deja los poros abiertos, por acá sale agua, sale vapor de agua. ¿Y a mí me sirve deshidratarme en verano? Y no. No. No, pues si pierdo agua, o sea, es perjudicial para mis tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la planta? Junta sus células oclusivas y este poro se cierra, ¿sí? Se cierra. O sea, es tal cual esto, miren. Voy a poner la cámara. ¿Dónde está? Acá. Es como si mis labios fueran una célula oclusiva y la otra célula oclusiva. Si yo las mantengo separadas, los labios, ¿qué tengo en el medio? Un poro. Entra o salen cosas por ahí, ¿no? Una abertura. ¿Qué pasa si lo junto? Por ahí no entra ni sale nada. ¿O no? ¿Sí? Queda cerrado. Las células oclusivas son iguales. Si la planta está en verano y no puede perder agua, o por ejemplo hay mucho viento y no puede perder agua, el viento también le hace perder agua a la planta, lo cierra. Cierra las células oclusivas, por ende cierra el poro. Y eso permite que retenga dentro de su cuerpo la planta moléculas de agua que perdería normalmente. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si es una planta que vive en una selva, que tiene agua disponible, pero a morir, porque llueve todos los días. Bueno, necesita abrir los poros para eliminar agua, porque también si yo retengo mucha cantidad de agua dentro de mi cuerpo, las células pueden morir. Tampoco es beneficioso. Entonces, a líneas generales, estos estomas son mecanismos o son sistemas que la planta utiliza para regular la cantidad de agua y la cantidad de gases, como el dióxido de carbono, que hay en su cuerpo. ¿Sí? Por lo general es el agua lo que regula, pero bueno. Funcionaría como nuestras células que realizan la transpiración de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando es verano, necesitamos eliminar el calor, por eso transpiramos, y eso nos hace bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, la planta hace un proceso similar, pero con estos estomas. ¿Sí? Bien. Y ahora pasamos a la distribución. En la distribución, nuevamente, entran los vasos de la planta, ¿sí? Después de que se dio el proceso de fotosíntesis y yo elaboro la sustancia que es la glucosa, la tengo que llevar a todo el cuerpo. ¿Cómo lo hago? A todas las partes de la planta, gracias al floema, ¿sí? Que acá decimos, se llaman vasos floemáticos o vasos liberianos, que en conjunto reciben el nombre de floema o liber. Liber ya no se usa más, floema, lo usamos ahí. ¿Sí? Lo mismo que vimos antes con la conducción, pero en este caso con la distribución, ¿sí? Que sería llevar las tortas a todos los pueblos. Por último tenemos el almacenamiento, porque ¿qué pasa si yo produzco mucha cantidad de glucosa? ¿Qué hago? ¿Cómo la elimino? Y no, yo por la duda la guardo, ¿no? Por si llega a haber alguna época desfavorable y no puedo realizar fotosíntesis. Bueno, la guardo, el alimento lo reservo, ¿sí? Lo almaceno. Y es justamente eso, con ese alimento que no utiliza la planta, ¿sí? Lo transforma en otros compuestos un poco más complejos, como los lípidos, ¿ok? Y los almacena como sustancias de reserva, ¿sí? En determinados órganos, que pueden ser las raíces, los tallos o las hojas, depende de la planta. Un lugar muy, que de hecho es eso, de reserva, son los frutos. Cuando yo como una manzana, lo que me estoy comiendo es glucosa que está en forma de reserva en la planta, ¿sí? Nosotros consumimos esos frutos, pero técnicamente la planta, si no los consume, o sea, si la planta elabora el fruto es porque le está sobrando glucosa. Posiblemente en un futuro saque glucosa de ahí, o no, si es que la necesita, ¿sí? Pero bueno, eso nos pasa con las frutas, nos pasa con, por ejemplo, el tomate es un fruto, también, es una fruta. O si es, por ejemplo, una zanahoria es una raíz, ¿no?
Y las zanahorias cuando están engrosadas, esa raíz está engrosada porque está reservando glucosa, ¿sí? Ok, más o menos se entendió la idea. Bien, los animales también almacenan sustancias que les sobra, ¿sí? de ciertos procesos que suceden en el cuerpo, pero los almacenan en forma de lípidos e hidratos de carbono, no en forma de glucosa tal cual, como pasa con las plantas, sino que en un compuesto parecido a la glucosa que se llama glucógeno, ¿sí? En los vegetales, la glucosa se almacena en forma de almidón, ¿sí? La papa, por ejemplo, es un gran reservorio de almidón, ¿sí? Por eso engorda tanto la papa, ¿no? O la papa, la batata, por ejemplo, porque son sustancias que tienen mucha cantidad de almidón. El arroz también tiene almidón, por eso es importante lavar el arroz antes de cocinarlo. No sé si alguna vez lo hizo, pero cuando ustedes lavan el arroz antes de cocinarlo, el agua sale blanca. Eso es porque tiene mucho almidón. Si yo lo lavo, le saco un poco de ese almidón extra y no como tanto, no me engorda tanto. Pero es justamente porque tiene mucha glucosa almacenada en este compuesto químico que es el almidón. En los animales sucede lo mismo, pero esa glucosa se almacena en forma de glucógeno, ¿sí? Por lo general se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Cuando el cuerpo de la planta, o sea, cuando la planta lo necesita, va a esos reservorios, saca el almidón, lo vuelve a modificar químicamente y se transforma nuevamente en glucosa para ser usada. En los animales pasa lo mismo, vamos a nuestro hígado a buscar ese glucógeno que está reservado, nuestro cuerpo lo modifica químicamente y se transforma en glucosa, que es utilizada en el cuerpo para lo que se necesite, ¿sí? Ok, y más o menos por ahí, chimpum, ya. ¿Se entendió más o menos? Líneas generales, más o Sí, menos. profe. Bueno, listo. Sí, profe, se entendió. Ay, gracias por haberse quedado. Qué buen grupo que son. Profe, son las 1:10. Ya, y ahora terminamos, 1:20, nos quedan 10 minutos, listo, paramos la grabación.